¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos al videíni del día de hoy. ¡Amigos! Hoy voy a salir, por primera vez en mucho tiempo, voy a salir con mi familia en un viajecito familiar. Normalmente solía rechazar estos viajes porque me daba como bastante flojera salir y porque decía, oh, tengo que hacer directo. ¡Oh, Dios mío! Entonces, pues ya que ya no hago directos de manera constante, pues dije, pues vamos a aprovechar y vamos a salir. Y pues así aprovecho para grabar un videito, sobre todo, pues lindo, ¿no? Vamos a ir a un lugar llamado La Cañada, cerca de Huasca, que está en Hidalgo. Y pues nada, básicamente eso. Y pues para este viaje, amigos, para este viaje, que el viaje en sí no se va a tratar de la Huasca ni de La Cañada, pues voy a hacer nada más y nada menos que foto analógica, porque les dije que iba a ser foto analógica. Entonces la mayoría de las fotos que van a estar viendo en este video pues van a ser analógicas, lo cual me va a tener que hacer salir un par de veces más en esta semana, porque tengo que ir hasta el centro a revelar estas fotos. Ya saben, a Donceles, a donde fuimos la vez pasada, hace 2 videos. En fin, vámonos para abajo, que tengo que desayunar y todavía hay un chingo de cosas que hacer antes de irme. ¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo están? Pues llegamos un poquito tarde a lo que viene siendo a la fiestuki, a la feriecita del pueblo. Pero pues no hay pedo, porque encontré nada más y nada menos, bueno, lo que mis tíos están allá en el festejo, en el bailongo. Yo encontré nada más y nada menos que una iglesia y un panteón. Entonces pues voy a estar aquí un ratín en el panteón, a ver si, más que nada para explorar, a ver si en la mañana también puedo venir un rato, a ver qué pedo. Pero pues eso, entonces vamos a ver qué show. Sí, se está grabando bien el audio, bien. No sé realmente en qué momento empiezan las tumbas, no se ve nada, yo creo. Está lloviendo, como pueden apreciar. Si pongo así acá la luz, se pueden ver las gotillas de agua. Está lloviendo densamente. Esta lámpara es la de prueba, para ver qué tal se ve todo oscuras, pero pues no se ve ni verga, bandita. ¿Qué pedo? Estoy atravesando justo el panteón. Como pueden ver, pues ahí hay una cruz y todo el pedo. Y pues aquí se ve que entierran a sus muertos muy... O sea, no hacen como tumbas muy profundas, sino que se nota que como que los entierran un poco arriba, ¿vale? Por lo que yo creo que va a ser un poco difícil pues pisar a alguien por accidente, ¿no? Que obviamente pues es lo que menos quiero. No le quiero faltar el respeto a nadie, pero pues eso. ¿Cómo ven este pedo, bandita? Lo que me sorprende es que no le quiero faltar el respeto a nadie, pero pues ahí hay unos botellas mamastróficas. El piso está súper mojado, ahí como una nieblecita, banda, una brisita. Acá viene HD, pero si no veo pasillos, por los que se pueda caminar a través del Camposanto. La verdad, es un panteón bastante pequeño, como podemos apreciar. Está literalmente a un ladito de la iglesia, que hay luego de donde se hace la feria del pueblo. Entonces realmente no sé qué tan grande es este pueblito, porque como ya les dije, nunca he venido por acá, es la primera vez aquí. Y pues llegamos bastante tarde, ¿no? Como salimos bastante tarde de mi casa, pues no hubo chance de llegar a nada de lo bueno. Pero pues eso, Oscar, más te vale que compartas este video, por favor. Ya amanecimos, dormimos, ya vieron el lugar en el que estamos, es un lugar bastante lindo. Pues nada, banda, hoy el día va a estar bastante lindo. Vamos a ir a desayunar con la abuela de un tío. De ahí vamos a ir a una carrera como de caballos. Bueno, no como de caballos, va a ser una carrera de caballos. Y posiblemente más al rato, posiblemente, aún no es nada seguro, vayamos a un panteón inglés. Entonces el día va a estar bastante interesante. Pero pues bueno, bandita, a ver qué show. Acabo de hacer una foto a ese árbol con una chimenea de fondo, pero con la analógica, lo que se conoce como una foto en doble exposición. A ver qué tal queda. Es video. Sí, coman. Pues lo de los caballos ya nos hizo, banda, pero vamos llegando a lo que viene siendo el panteón, a ver qué pedo. Ay, güey, se está empañando el lente, pero por dentro. Pero bueno. ¿Qué está cerrado? El panteón, que porque va a haber ahorita un show como de fantasma, que llegan los actores en un rato y que cobran 230 pesos por persona, si queremos entrar. No se ve ni verga. Esa es mi familia decepcionada de que no llegamos al panteón. Os mamó este pedo, bandita.
El panteón está cerrado, al parecer van a hacer obras, pero no obras de construcción, unas obras de teatro allá arriba por el mes del terror, por el Spooky Month, pero no hay presupuesto. Patrocínenme y vamos, si no, no. Pero bueno, se intentó, banda, pero pues al menos el lugar está lindo, está cagado, hay mucha niebla, dicen que hace frío, pero pues no tanto. ¿Hace frío? Pues no tengo frío, pero bueno. Está potente. No sé ni cómo chingados llegamos a un pueblito mágico. Y está bien bonito. Está potente. ¿Tú qué opinas? Hace frío. Estaban chidos los chistes en la camioneta. El hijo de su perra madre venía chingue con que de quién era mi mochila. Pero jamás me preguntó a mí. Por cierto, banda, si ven empañado el lente es porque está empañado literalmente y no sé cómo desempañarlo. Vale, y así fue como queriendo ir al panteón de Real del Monte. Terminamos en el pueblito de Real del Monte, bandita. Definitivamente este fin de semana, este sábado y este domingo ha sido bastante fuera de lo planeado. Empezamos con que nada más íbamos a ir a la Cañada, a ver caballos, a ver la feria del pueblo, que no es un pueblo, es realmente más una ranchería. Y terminamos en Real del Monte, sin querer, lo cual está bastante chingón, ¿eh? Es un pueblito mágico, bastante bonito, como pueden apreciar. Hay bastante niebla por todos lados, hace bastante frío. Yo estoy un poquito más acostumbrado al frío, pero mi familia como que no se acostumbra tanto, pero está bueno, ¿eh? Está lindo el lugar, está bastante bonito. Pues vamos a ver qué encontramos por acá. Igual voy a intentar acabarme el rollo, la película hoy en este lugar, porque está bastante lindo y es un lugar en el que estoy seguro de que se pueden tomar fotos muy chidillas. Pero bueno, continuamos. O sea, con el canciones súper bonitas, ¿no? No mames, bandita, ¿qué pedo, güey? Se ve nice, ¿no? Es un buen pueblito, bastante mágico, la verdad. Oye, ¿en los pueblitos mágicos no hay letras de pueblito mágico? Sí, aquí sí, pero están en el pleno centro. Pero no sé exactamente si están aquí derecho o todavía más para abajo. Ya. Pero sí, hay una que dice Real del Monte. Nice, pueblito. Pero pues bueno, banda, ya estamos en mi casita, ya revisé las fotinis, ya las habrán estado viendo, pues lo que viene siendo ahí, ¿no? En el videíni. Y pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Fue un viaje bastante caótico, como pudieron ver. Realmente casi nada de lo que planeábamos se logró. Desde el momento en el que llegamos súper tarde a lo que viene siendo a la feria del pueblo, que era así como que lo principal, ir a disfrutar un rato la feria. Luego al día siguiente ir a la carrera de los caballos, que tampoco se hizo la carrera de los caballos, o más bien sí se hizo, pero nosotros nos fuimos porque pensamos que no se iba a hacer y queríamos llegar temprano al panteón inglés, que también estaba cerrado. Entonces pues realmente fue fracaso tras fracaso. Pero bueno, aún así me la pasé bastante bien, he de decirlo. Tenía mucho tiempo que no salía así en un viajecito con mi familia, además de lo de Ensenada, que pues fue más que nada un viaje pues que planeamos desde mucho tiempo antes. Sin embargo, a lugares cercanos como Hidalgo o como Cuernavaca o como Puebla, o lugares a los que iban, Acapulco, incluso Cancún, que se fueron varias veces, yo simplemente prefería no ir porque me daba mucha flojera, o porque tenía que hacer directo, o porque simplemente el directo era mi excusa, ¿no? Pero me la pasé bastante bien, a pesar de que nada salió como esperaba. En este preciso momento van a estar viendo un montón de fotos, o el resto de fotos que no se vieron durante el video, pero pues también me gustaría mostrarles. Igual ya saben, las fotos van a estar en mi Instagram. Y pues nada, amigos, no me queda más que decir, más que cenen si no han cenado, coman si no han comido, tomen agua, muerdan una fruta, comenten por favor este video, suscríbanse, denle a like, que neta fue bastante sufrimiento este video, porque neta nada se cumplió. Entonces por favor, si les gustó, denle un like maravilloso. Lo bueno es que este video iba sobre la foto analógica. Entonces amigos, denle like, suscríbanse, comenten. Y pues nada, amigos, cenen si no han cenado, coman si no han comido, tomen agua, muerdan una fruta. Y nos vemos en el próximo video de lo que sea. Y
Y pues adiós amigos.